Bien, buenos días a todas y todos. Es un honor para nosotros tenerlos a todos ustedes acá. Es súper lindo poder contar el trabajo que hemos estado haciendo hasta ahora, porque les aviso que esa es el fin último de lo que me paré hacer acá. Así que preparé una presentación en la que evito un poco todas las cuestiones teóricas y de investigación más duras y me voy a dedicar a contarles qué es lo que hemos tratado de hacer durante 2016, lo que llevamos de 2017 y cómo lo estuvimos pensando en 2015 para hacer lo que hemos hecho. Entonces, partir contándoles que ARPA es en sí misma una iniciativa de desarrollo profesional que se ha desarrollado básicamente desde la matemática, ampliándose hacia escritura y ciencias. Hoy día yo me encargo de contarles a ustedes el trabajo particular de escritura. Entonces, para puntualizar, les cuento que es una iniciativa de mediano plazo que busca la formación de docentes, sobre todo para entregarles herramientas que les permitan generar oportunidades de aprendizaje en el aula en torno a la resolución de problemas en estos tres ámbitos específicos del saber. La idea, particularmente en escritura, es generar instancias culturales en la sala en las que los profes seamos capaces de encontrar maneras de volver a encantar a nuestros niños con la escritura, maneras de generar discordancias, conflictos cognitivos en nuestros niños que generen la necesidad de escribir, de volver a escribir, de volver a la noción de que podemos hacer cosas con las palabras, y para eso nosotros hemos hecho un trabajo en varios niveles. Como ya les adelantaba Patricio, ARPA viene de la noción que todos conocemos, supongo, desde el Colegio de Resolución de Problemas y que está tradicionalmente centrada en el ámbito de la matemática. Ahora, ¿cómo se hace esto en escritura? Yo sé que puede sonar un poco complejo de entender así de buenas a primeras, pero mi idea hoy día es contarles cómo hemos nosotros encontrado un camino para hacer esto. Básicamente, este desarrollo profesional docente nosotros lo hemos pensado en tres formas que están puntualizadas acá, que es el RP Aula, que es un curso anual inicialmente, en la que nosotros hacemos una sesión mensual, ¿sí? La metodología ARPA está centrada en el hacer y el reflexionar. Por lo tanto, el dispositivo de aprendizaje que nosotros tratamos de transmitirle a los profesores que son partes del taller, en el mes de rango que tienen entre una sesión y otra, es lo esperado que los profesores vayan, lo implementen en la sala y luego vuelvan a la sesión siguiente con toda su experiencia dentro. Y la sesión sea un espacio donde podemos conversar sobre qué es lo que nos pasó cuando hicimos estos intentos, ¿sí? El formato RP Contenido es un curso de una semana, que se parece mucho más a las capacitaciones convencionales, que tienen el carácter intensivo. Y el formato de RP Acción es un formato que dura solo un día y en el fondo tiene el objetivo de difusión. Entonces, el acercamiento que nosotros hacemos en torno a la resolución de escritura tiene que ver con ampliar un poco la mirada de cómo nosotros pensamos y finalmente generamos el conocimiento o el aprendizaje en nuestras salas, ¿sí? Como decía Patricio, a veces hay mucho apuro por generar cambios y todos sabemos que hay cambios que deben ser generados en el aula, en el modelo educativo, donde sea y siempre. Pero una de las cosas que nos dice el currículum desde hace un tiempo es que la enseñanza del lenguaje, de todo el ámbito del lenguaje y comunicación, desde ahora tiene un enfoque comunicativo, ¿sí? Un enfoque funcional, pragmático, etc. Ahora, ¿de qué manera nosotros como profesores
logramos llevar eso a la sala. Tenemos ayudas tenemos las herramientas, fuimos formados en ese sentido. No lo sé. Muchos creemos que no. Entonces lo que nosotros tratamos de generar en ARPA es una línea de herramientas que nos permitan generar una opción, un acercamiento. Con esto quiero decir que no es que nosotros digamos que la escritura se enseña así. Lo que quiero decir es que nosotros estamos tratando de generar una manera de hacerlo, un acercamiento, ¿sí? Que tiene, por supuesto, esta visión funcional, pragmática, comunicativa del lenguaje y que, por lo tanto, implica una serie de cambios en torno a lo que tradicionalmente se ha hecho en la sala de clase para enseñar escritura, ¿sí? Ahora, el otro punto que me parece muy importante destacar es que en ARPA nosotros tratamos de hacernos cargo del tercer pie del currículum, que es el ámbito actitudinal. Entonces dedicamos mucho tiempo y hacemos las cosas pensando mucho en cómo sensibilizar a nuestros estudiantes, en cómo generar un sustrato de interés genuino en las cosas que estamos haciendo, de acercar las tareas al mundo real de ellos y cómo hacer reconsiderar que lo que ellos aprenden en la sala les va a servir para cuando salen de la escuela, ¿sí? Entonces, el trabajo que hace Ciencias, Escritura y Matemáticas tiene en común los siguientes puntos. Somos una iniciativa de trabajo a largo plazo que tiene la resolución de problemas como centro, que pone un énfasis muy importante en el trabajo entre pares y que más adelante les voy a explicar cómo tomamos esto en escritura específicamente. Y nosotros usamos la metáfora de las telas y la cebolla, pero es como lo de las muñecas mamushka, que en el fondo nosotros como monitores, que formamos otros monitores, tratamos de modelar lo que ellos deben hacer cuando van a formar profesores y a su vez los profes deben hacer en la sala lo que los monitores hacen con ellos en las instancias de desarrollo docente. Además tenemos el centro de nuestra atención puesta en generar autonomía en los estudiantes y en cambiar el autoconcepto frente a la tarea. Y esto es importante para escritura porque la base que nosotros usamos cuando entramos a la sala a hacer resolución de problemas tiene que ver con la metáfora cocinar con lo que hay en la cocina, ¿sí? O sea, nosotros le pasamos un problema de escritura a un estudiante y esperamos que responda, que resuelva el problema de escritura con los conocimientos que él trae, ¿sí? Que nosotros consideramos que son muchísimos. Son seres que están en crecimiento y que están todo el tiempo expuestos y en relación directa con el lenguaje. ¿Cómo no van a saber mucho sobre el lenguaje? Sí que saben, y creo que ARPA ha sido una instancia también en donde los profesores han sido protagonistas en poder mirar cómo eso realmente ocurre, ¿sí? Y en este punto es que nos cruzamos mucho con lo que estaba diciendo recién Patricio, y es que lo único que nosotros tratamos de no hacer nunca es de darles una heurística previa. O sea, esto se hace así, ahora hazlo tú. Nosotros tratamos de hacerlo al revés. Hazlo tú y cuéntame cómo lo hiciste, ¿sí? Otros aspectos centrales son que tratamos de diseñar problemas de escritura, que en el fondo son tareas de escritura con puntos específicos que voy a puntualizar más adelante, que se consideren abordables, pero que sean definitivamente desafiantes, ¿sí? Y con el fin último de cambiar la disposición de los estudiantes a las tareas de las disciplinas específicas, que básicamente se trata de entusiasmar a nuestros niños, ¿sí? Yo trabajo haciendo estos talleres con los profes y lo primero que me dicen cuando yo llego con esto es que una gran tara para hacer escritura es que los niños no quieren escribir.
Supongo que tengo acá muchos colegas que están de acuerdo con eso. Entonces, frente a ese punto, que me parece central, si no el más importante, volver a encantar a nuestros niños con la importancia y lo divertido que puede ser escribir, lo interesante, lo importante que puede ser escribir, volver a escribir, aprender y mejorar, hacerlo mejor, es un punto central para ARPA, sobre todo en el primer año de ARPA, ¿sí? Bueno, como les decía antes, el currículum nos habla de resolución de problemas claramente, a pesar de que no hay sugerencias didácticas específicas en torno a esto puntualmente. Pero sí entiende la idea de redactar como una manera de resolver problemas. Sí considera cuestiones, conceptos que son propias de las consignas que nosotros también diseñamos, como que toda consigna de escritura debe tener un propósito comunicativo explícito, claro, debe tener un destinatario y debe haber información sobre el destinatario, es decir, los estudiantes deben poder generar una imagen de a quién le están escribiendo y nosotros hacemos la decisión por, además, instalar la idea de género textual en el que los estudiantes deben escribir como un rango de escritura para poder resolver el problema. Ahora, entrando más en lo que nosotros hemos hecho específicamente en escritura, quiero empezarles contando cuáles son las primeras decisiones que tomamos para diseñar esta estrategia. Lo primero es una visión más específica sobre cómo vemos la escritura y qué significa para nosotros que la escritura tenga un enfoque comunicativo, funcional, etc. Por lo tanto, como acabo de decir, nosotros tratamos de darle bajadas muy funcionales a este constructo. Lo vemos como una herramienta, como un medio, como una manera de habitar, como una manera de ordenar el pensamiento. No es azaroso que en todas las formas de enseñanza formal, lo primero que se nos pida para demostrar aprendizaje es la escritura. Escriba un ensayo, haga un informe, ¿sí? Por lo tanto, también lo consideramos una herramienta semiótica que permite demostrar internalización de aprendizajes, conocimientos, contenido, incluso procedimientos. Sin embargo, más que una competencia que debiera haber sido formada en la escuela y sobre lo que no tenemos ya mucho control cuando tomamos un curso, nosotros preferimos hacer un énfasis en las trayectorias de formación de nuestros estudiantes que no se dan solamente en la escuela. Y es por eso que cuando nosotros requerimos que solucionen un problema de escritura, todos los conocimientos que nuestros estudiantes tienen sobre la lengua, claves textuales, etcétera, deben ponerse en disposición de la resolución del problema. Por lo tanto, nuestra definición de problema de escritura es una actividad, como lo saben, en la que la respuesta, la solución, es siempre la escritura de un texto, ¿sí? Lo que nosotros hacemos para diseñar problemas de escritura es pensar en generar una coordenada en donde los estudiantes están y a partir de la que deben escribir, ¿sí? Por lo tanto, las consignas que nosotros diseñamos tienen básicamente dos partes. Una parte que es una narrativa, entre comillas, en donde uno les cuenta una especie de cuento del que nuestros estudiantes se hacen parte, ¿sí? Y una segunda parte en donde directamente se le da la instrucción y se les dice, escribe tu discurso, etcétera. ¿Qué es un problema de escritura? Esto es un problema de escritura que es conocido, yo creo que por todos nosotros, ¿sí? Ahora, quiero preguntar, y me lo dicen así nomás,
cuáles eran las coordenadas de escritura, pensemos en la escritura, pues ya sabemos que estaban 300 kilómetros bajo tierra, cuáles eran las coordenadas de escritura, cuáles eran las restricciones que tenía este grupo de personas cuando se vio en la necesidad pragmática, vida o muerte, de escribir este mensaje. ¿Cómo? Ya, tenía que ser corto, ¿no? Claridad, claridad absoluta, porque si no, ¿algo más? Tenían que decir dónde estaban. Oye, pero tú no juegas, no vale. Había que dar un mensaje muy claro, cortísimo, directo, donde no podía caber la ambigüedad, porque si cabía la ambigüedad, muerte, ¿sí? Entonces, es particular pensar en que en esta situación de vida o muerte, de 33 hombres que probablemente no son doctores en escritura, entonces sí salen las habilidades pragmáticas de sobrevivencia y hicieron, a mi juicio, una resolución del problema perfecto. O sea, a todos nos quedó clarísimo todo lo que nos tenía que quedar clarísimo, ¿sí? Ahora, esta necesidad es tan real y no solo tiene que ver con las instancias de vida o muerte. Hace poco salió en los medios muy viralizado esto. No sé si lo vieron. ¿Lo vieron? ¿Sí? Una carta de un niño guaraní que se sentía muy avergonzado porque no podía, o sea, estaba teniendo muy malos resultados en la escuela, se había cambiado de país y él solo hablaba guaraní, ¿sí? Entonces le dice, profe, perdón, espero que me entienda, profe, porque es muy difícil empezar de cero en otro país. ¿Sí? Quiero decir con esto nomás que, considerando incluso que estamos en el momento de la vida moderna en el que más se ha escrito y en donde la tecnología de la escritura ha sido democratizada con mayor efectividad y amplitud, pensemos en las tasas de alfabetización de nuestro país y de la región, solo hacer las consideraciones de que en la actualidad nuestro enfoque y nuestro problema de política pública ya no es llegar a que toda la gente escriba, porque de alguna manera ese es nuestro piso. Es decir, la función que la escuela debe representar en este momento, que es la necesidad que tenemos, es otra. Y es hacernos gente alfabetizada funcionalmente. Y hay datos duros sobre eso, o sea, investigaciones de microdatos que dicen que efectivamente en una gran proporción nuestros egresados, estudiantes, no son capaces de generar textos que se entiendan, y te quiero decir que sí están alfabetizados, pero me parece que la alfabetización debiera cumplir un efecto comunicativo y si no, no está, ¿no? Ahora, para abordar estos cuestionamientos es que nosotros hemos tomado una serie de decisiones en torno a la que gira nuestro curso, nuestro taller. La primera es que nos definimos por trabajar con géneros textuales argumentales o argumentativos, ¿sí? Nosotros nos manejamos en un abanico de géneros textuales, trabajamos cartas, convocatorias, afiches, cadenas de texto, una serie de géneros textuales, pero en las que siempre hay que argumentar, ¿sí? Como les dije, nuestro enfoque es comunicativo y funcional, por lo tanto, esto no se trata de que decimos que algunas cosas no son importantes o las sacamos, sino que se trata de una cuestión de un criterio de distribución, ¿sí? Nosotros ponemos el énfasis primero en las cuestiones funcionales, es decir, cuando mi estudiante entrega un texto y yo lo leo, como profe, tengo el instinto de ir a mirar la falta de ortografía, ¿sí? Las cosas que me molestan para leer el texto,
una falta en la concordancia, etcétera, nosotros tratamos de contener ese instinto y ir primero a mirar, por ejemplo, cómo funciona el texto. ¿Este texto funciona o no? Si es una carta, ¿esta carta me está entregando un mensaje o no me entrega nada? Esos son los criterios con los que nosotros miramos los productos textuales que salen de nuestro taller. Para generar nuestro curso, nosotros hemos tenido que diseñar una pila de problemas que hemos diseñado en función con objetivos de aprendizaje, ¿sí? Que son los que he puntualizado acá. Yo creo que se entiende más o menos, solamente que puntualizar que el último, ensayar cuasi escrituras, para nosotros la idea de ensayar la escritura es la más importante, escribir, reescribir, volver a leer, revisar, votar el escrito, volver a recuperarlo, etc. Ensayar cuasi escrituras para nosotros es trabajar en edición de texto. Entonces nosotros probamos trabajar con nuestros niños textos que hayan sido escritos por otras personas y pedirles mejorar los textos, ¿sí? Sin darle una guía específica, solo con el conocimiento que ellos tienen y muchas veces, que es algo muy lindo que pasa, de oído. Hacemos que los niños lean los textos y de esa manera se dan cuenta que no suena y por lo tanto hay algo que le hace falta. Traemos de vuelta, la vieja retórica le puse porque hace mucho tiempo atrás y con mucha lucidez me parece que había una asignatura en el colegio, retórica así mismamente, y nosotros estamos tratando de recuperar un poco de ese acervo que trae muchos años en nuestra cultura y que tiene una riqueza muy interesante sobre la que hemos tenido muy buenos resultados con los estudiantes. Por ejemplo, la idea de pensamiento tópico, que es una cosa que al menos yo no vi en el colegio, que tiene que ver con las cuestiones que uno debe hacer antes de escribir. Pararse un minuto y pensar cuáles son todos los factores y todas las variantes que están afectando este fenómeno ahora mismo. Hacer una lista de eso hace un avance enorme para cuando uno tiene que escribir, ¿sí? Nosotros tratamos entonces de generar estas instancias de planificación, por ejemplo, en este punto específico, conversando. Además, hemos definido una instancia de socialización del trabajo. Es decir, nuestro dispositivo se trata de que nosotros entramos a la sala, hacemos distribución aleatoria, formamos todos los grupos posibles que se pueden hacer de 3 personas, les entregamos un problema de escritura y los dejamos que lean, conversen, discutan, empiecen a tratar de resolver el problema, etc. Se ayuden, se rían, hagan todo lo que tienen que hacer. Luego escriben. Hay otras instancias entre medio donde el monitor va, mira qué es lo que está pasando, hace preguntas, etc. Pero luego de que todos terminan y de alguna manera han demostrado que terminaron, hay una instancia en donde nosotros les pedimos intercambiarse los productos o que cada uno lea su producto en el grupo, ¿sí? Y luego de eso, entre las 3 personas deben decidir cuál de los 3 es el que logró mejor la tarea, ¿sí? Ya se imaginarán que es una instancia bien interesante, sobre todo respecto de la consideración de todas las categorías lingüísticas que los niños manejan de manera muy natural, ¿sí? Y sobre las que ellos mismos pueden aprender con un poco de andamiaje del profesor. Y finalmente nosotros tenemos una propuesta de rúbricas para la escritura, a propósito de la investigación generada por CIAE también, por el proyecto de Carmen Sotomayor que está aquí, y que va a hablar también con todos nosotros en una instancia más adelante. A todos nos enseñaron en la didáctica de la escritura que podemos evaluar escritura a través de rúbricas.
hacer rúbricas es difícil, es largo, sabemos que sí, pero hay ayudas para hacerlo y nosotros esperamos que sea un trabajo interesante también para ustedes. Y como decía anteriormente, y voy a referirme acá específicamente a los criterios, esto no se trata de venir a decir que las habilidades mecánicas del lenguaje no deben ser abordadas por ARPA o por el enfoque comunicativo y funcional, para nada, sino que esto se trata de prioridades. Lo que nosotros queremos primero ir a mirar es si los textos que producen nuestros niños son funcionales. Como les decía anteriormente, esto que puede que no tenga la estructura de una carta, ¿funciona como una carta? ¿Se entiende? ¿Es autónoma como un texto en sí mismo? Esos son los criterios que nosotros queremos mirar primero. Y una vez que esos criterios estén avanzados, que nuestros niños manifiesten un desplazamiento en sus aprendizajes al respecto, entonces quisiéramos ahí avanzar en los aspectos formales, ¿sí? Sintaxis, aspectos gramaticales, ortografías, puntuación, y de esa manera potenciar las escrituras, ¿sí? Bueno, y ya para cerrar, contarles nada más y nada menos que el fin último de ARPA es entregar oportunidades de aprendizaje a nuestros niños para que escriban más y mejor, y para que la escritura se acerque como una vía de empoderamiento a la vida cívica, pública, de discusión, y volvamos a empezar a creer que la escuela nos sirve para algo, nos aporta y realmente nos está formando en las cosas que nos van a servir en la calle. Solo para abrir un poco el tema de discusión, ahora las preguntas. Hay cosas que son fundamentales y de las que nosotros todavía estamos aprendiendo. Y yo hice acá una pequeña lista de todo eso. Y tiene que ver con aspectos que están todos imbricados en este ámbito, como alfabetización académica, toda la ansiedad que se produce en los niños frente al dispositivo, cómo transitar de la tipología textual, que tiene más que ver con la tradición didáctica, hacia los géneros, qué cosa significa evaluar desde una perspectiva funcional, etc. Solo contarles que nosotros estamos en proceso de aprender todo esto y preparé estas preguntas solamente porque ustedes son un público excepcional para nosotros, del que quisiéramos poder aprender las cosas que tienen que decir, ¿no? Así que agradecerles su respeto, su escucha, y es momento de preguntas, comentarios, lo que deseen. Si alguien tiene alguna pregunta, hay algunos amigos que están con micrófono, levanten la mano, por favor, y se le acercará a alguien con micrófono. ¿Acá hay una pregunta? Profesora. Buenos días. Buenos días. Me parece muy interesante la postura que ustedes en su trabajo nos están compartiendo. Y mi pregunta va dirigida a la fase previa de lo que ustedes esperan que los niños produzcan a través de las argumentaciones que tú dices. Considerando que estamos en un mundo de nativos digitales que tienen poca experiencia y contacto con la experiencia vital del mundo real. Desde donde tú recoges la experiencia que vas a acumular y que te va a servir después para actuar sobre las realidades. Entonces, ¿cómo solucionan esa etapa previa ustedes? Esa es mi pregunta. Es una súper pregunta. Y lo primero es decirte que no está solucionado. Nosotros estamos hoy día probando con esta idea de el estímulo del problema, que resulta ser muy potente, es lo que hemos visto, y funciona mucho dejarlo solo.
que conversen, que lean. Y al principio esto de dejarlos solos no es tan simple como lo estoy diciendo yo, ustedes se lo deben imaginar, lo saben mejor que yo, porque genera mucha ansiedad en los niños que están acostumbrados a un planteamiento discursivo del profesor mucho más veritativo, o sea, está bien, está mal, el género narrativo es esto, el género narrativo no es esto, etc. Entonces, cuando se ven en la necesidad de hacer el trabajo solos, de discutir entre ellos y llegar a una cosa, al principio es difícil, pero cuando se empieza a lograr de a poco, genera una cultura que finalmente los pone en disposición, y lo que hemos visto es que realmente los niños están listos para hacerlo. Entonces, un poco para responderte, la instancia de discusión entre ellos viene a ser una instancia muy importante de planificación del texto. Ahora, nosotros como monitores tratamos de andamiar esto y sugerir, haz una lista, también trabajamos con ordenadores gráficos para quienes les haga falta o no. La idea un poco es, como los tenemos separados en grupos, ir reaccionando ante las dificultades que pudiera tener cada grupo, ¿sí? Además, nosotros funcionamos con una metodología en que para cada ARPA, para cada resolución de problemas, tenemos 3 variables, variantes del problema. El problema central, una simplificación que se usa cuando hay un grupo que se tranca, que no tiene posibilidades de entrar al problema, y una extensión que es para cuando los niños avanzan muy fluidamente y siguen, digamos. Eso también es muy importante, tener opciones, no obligar la escritura. O sea, a veces pasa que es un estímulo que no te entra y no va a pasar nada. Entonces, tener opciones ante las adversidades es lo que tratamos de hacer. Sí. Acá arriba. ¿Arriba? ¿Sí ya? Ahí, mira. Aquí. Constanza, ¿Arriba también hay uno? acá Sí. arriba. Ya. Muchas gracias por tu presentación, Constanza. Yo me Gracias. preguntaba... ¿Cómo? Ah, que me pare. Perdón, soy muy pequeña. Acá estoy. Sí. Es que acá tengo la... yo me preguntaba cómo se define la necesidad y la funcionalidad dentro del proyecto, y en ese sentido, cómo se evalúa la funcionalidad del texto y cómo se vive la necesidad desde el problema. Lo que me pasa es que la necesidad y la funcionalidad puede venir desde uno, pero quizás no es lo mismo para el otro. Entonces, quería saber si puedes ahondar un poquito más en eso. Muchas gracias. Sí. La noción de necesidad, básicamente para nosotros, está planteada en el diseño del ítem, y cómo nosotros gestionamos a través del ítem un desafío comunicativo que nosotros llamamos el problema retórico, ¿sí? A propósito del cual el estudiante se ve no solamente exhortado a la escritura, sino que se ve en una necesidad pragmática, ¿sí? Por ejemplo, hay una situación de paro nacional, y entonces el colegio está inquieto porque no se sabe si van a parar o no, si se lo van a tomar o no, etc. Y frente a esa circunstancia que nosotros describimos en la parte narrativa de la consigna, es que nosotros le pedimos al estudiante, y ahí está lo pragmático, que de alguna manera, en el fondo él es como el elegido para dar un discurso que permita ordenar esta situación y generar una instancia de votación, por ejemplo. Estoy inventando, ¿sí? Entonces, de esa manera, nosotros buscamos, bueno, muchas cosas: acercar el problema retórico a la realidad del estudiante, empoderarlo un poquito, generar esta conciencia de que se pueden hacer cosas con palabras, y por lo tanto que si se pueden hacer cosas, probablemente yo voy a querer aprender a hacer más cosas y cosas mejores con las palabras. Y de esa manera nosotros vamos generando, como decía antes, una coordenada para la escritura. O sea, tú, que estás sometido al estímulo de la escritura, eres este personaje que está dentro de este espacio donde ocurre todo esto.
¿sí? Estás vivo adentro de la tarea. Y eso es muy importante. Y la segunda pregunta... Me fui, perdón. ¿La funcionalidad? Sí, era respecto, ¿cómo sería la funcionalidad del texto? Ya. Nosotros consideramos o hemos definido funcionalidad de la tarea de escritura a partir de ciertos criterios que son lingüísticos clásicos. Por ejemplo, respecto de selección de la información, ¿sí? La selección de la información que debe estar en la tarea debe ser pertinente, debe ser relevante, debe estar en disposición de responder al problema retórico. No sé si me explico, como que son puros criterios pragmáticos sobre la información. Estoy eligiendo una dimensión X, pero que finalmente están todas en disposición de responder y resolver el problema retórico inicial y que han sido dispuestos de una manera, o sea, en términos formales, para ser un texto autónomo. Eso para nosotros también es muy importante respecto a la funcionalidad. O sea, que si yo tomo el texto y lo alejo de la consigna, el texto se sigue entendiendo por sí mismo y no necesito la consigna para saber de qué está hablando. Hola. Hola. Bueno, yo soy profesora de lenguaje y he hecho algunos proyectos de escritura en los niveles que he trabajado, que específicamente ha sido segundo ciclo. Entonces, referente a la propuesta de ustedes, yo quería saber en qué niveles ustedes como monitores comienzan a trabajar y cuáles son como, no sé, por ejemplo, la cantidad de clases que ustedes recomiendan para abarcar según la resolución de la problemática. Porque pensándolo, por ejemplo, en nivel de segundo ciclo, si yo le presento un problema a un niño de quinto, el texto puede ser más breve y puede ser más motivador, según lo que yo quiero ir profundizando, además de responder al propósito. Pero si yo lo voy viendo en octavo, en la cual le presento una resolución de problema, yo le puedo pedir una tipología textual más compleja. Pero ello también requiere que se trabaje más clases, que no solamente responda al propósito, sino también ir trabajando las habilidades de cómo ir planificando este texto, de cómo irlo revisando, cómo irlo editando. Entonces, de acuerdo a su proyecto, como que ahí me queda un vacío de como que en qué niveles se va trabajando más y con cuánta complejidad tú le puedes ir, o sea, como indagando más en el proyecto como tal. No sé cómo así me entiendes un poco el punto. Lo primero es decir que ARPA está diseñado para ser una instancia de resolución de problemas que se cierra cada vez, ¿sí? O sea, no está pensado como para, no sé, diseñar 3 sesiones de ARPA sobre el mismo texto, por ejemplo. No es una cosa que nosotros hayamos diseñado de esa manera por el momento, ¿sí? Por supuesto es una cosa que estamos pensando, porque o sea, tiene que ver con cómo nosotros sabemos que la escritura se gestiona, incluso cuando escribimos personalmente en la casa. O sea, uno escribe algo que luego revisita y entonces te vuelve a gustar o no, y así vas, vuelve. En definitiva, los textos nunca se terminan de escribir. Por lo tanto, todo nuestro diseño tiene que ver con una metodología en donde tú vas con un problema y esperas que al final de la sesión los estudiantes tengan una respuesta, una resolución respecto de ese problema y eso se cierre ahí. ¿Sí? Ahora, nuestra función inicial, nosotros pensamos en empezar a hacer el piloto que hicimos en segundo ciclo, ¿sí? Pero como las cosas, cuando uno trabaja en colegios municipales, dependientes de DAEM, como que no siempre son como uno piensa que serán. Finalmente al taller llegaron profesoras que hacían clases en segundo básico, tercero, etcétera. Y nosotros decidimos de todas maneras tomar el desafío a ver qué pasaba.
Lo más sorprendente fue que los mejores resultados, de hecho, los tuvimos en segundo básico. Por lo tanto, nuestra primera iniciativa abarca de segundo a octavo básico y hoy día además estamos trabajando con los liceos de PASE. Por lo tanto, también estamos trabajando con enseñanza media. ¿Sí? No sé si te contesto un poco. Si ya están en enseñanza media, ahí ustedes solamente hacen como la propuesta de la problemática y cómo llegar a una solución y todo eso se pasa como en una clase, como en algo superficial. ¿Algo superficial? Sí, en el sentido de escribir un texto que a lo mejor va a ser breve y que a lo mejor después como docente uno va a tener que profundizarlo, porque el currículum también te va pidiendo no solamente saber escribir, sino que ir, ojalá con una planificación, que vaya con la revisión, también conversarlo, presentarlo, que sea ojalá una publicación. Entonces, si van como, no sé, en octavo o primero medio, ustedes igual hacen el acompañamiento entonces como en una clase y en presentar como la motivación como tal, o se va ahondando un poco más allá. No, nosotros vamos a la sala a hacer que los niños escriban. Entonces, nuestros problemas de escritura no son motivaciones, sino que son la circunstancia social, está sucediendo ahí el problema, a partir del cual los niños tienen que escribir. Respecto de las etapas didácticas planteadas por el Ministerio, planificación, revisión, etcétera, nosotros no nos adscribimos a esa formalización, ¿sí? De hecho, hay una corriente teórica, que es la que nosotros usamos para diseñar esto, que es Flowery Heights, en donde estas dos señoras investigan profundamente sobre el fenómeno de la escritura, haciendo la consideración brillante, a mi parecer, de que esta linealidad planteada por los currículum en la tradición didáctica de siempre, de que la planificación es primero, y luego viene la textualización, y luego viene y luego, así muy cartesiano, es más bien un estorbo para la escritura, y yo estoy muy de acuerdo. Porque básicamente lo que pasa es que estos procesos, si bien existen, están totalmente implicados. Y eso es lo que no te permite hacer fluir naturalmente cuando tú le pides a tu niño y le dices tienes 5 minutos para planificar y después no planificas más porque textualizas y después no, ¿sí? Por lo tanto nosotros le sacamos todos esos cajoncitos porque consideramos que todos los procesos, todas las etapas didácticas se generan todo el tiempo simultáneamente, ¿sí? Un poco haciendo la consideración amable al caos mental que implica el aprendizaje, el estímulo, las relaciones sociales, la escritura, etcétera. ¿Sí? Una última pregunta antes de ir al café. Luego podemos seguir conversando en el café con Constanza. Hola, Constanza. Hola. Nosotros venimos de la Armada, tenemos ahí algunos desarrollos que estamos trabajando justamente de lo que son las habilidades. En particular sobre lo que es la comprensión lectora, la expresión escrita y la comunicación eficaz. Y ahí estamos tratando de innovar y buscar algunas innovaciones que nos permitan mejorar. Yo creo que es lo común de todo. Y dentro de esa innovación estamos trabajando también en cómo desarrollar el ensayo como una norma que, aquí Cristian se ríe un poco, que lo hemos conversado un poquito antes, pero cómo poder mejorar, ¿no es cierto?, a partir del ensayo, que es la producción de un texto que ustedes tienen algunos como propósito también a través de la resolución de problemas del ARPA, que es lo que entiendo, ¿cierto? Ahora, ¿cómo ustedes, nosotros en esta necesidad de innovar, buscamos a veces más la individualidad que lo grupal? Tratar de buscar eso, y pareciera que dentro del currículum de humanista, en el área de la escritura, tendemos a pensar que nuestros desarrollos van por esa línea, de buscar ese mejor rendimiento de lo individual, porque al final hay autores, hay escritores, hay lectores, pero no hay de a grupos. Entonces, ¿cómo manejan ustedes el desarrollo de esta innovación metodológica desde el grupo para lograr efectos individuales? Bueno, una cosa que no dije, pensé que lo había mencionado, y es que nosotros no trabajamos escritura colectiva, ¿sí?
nosotros ponemos a los estudiantes en grupo para generar discusión como insumo para la escritura, ¿sí? Y luego de la discusión, cada estudiante escribe su propia solución al problema, con la idea de generar una riqueza de distintas trayectorias o estrategias para hacer resoluciones al problema, de las cuales casi siempre están todas muy adecuadas, ¿sí? Y esa es la maravilla de esto, ¿no? Entonces, en ese sentido, puntualizar nada más que el afán de lo colectivo tiene que ver con generar este tránsito desde la oralidad, que es una habilidad que está impregnada en nuestros niños. Nuestros niños conversan mucho, así como también escriben, whatsappean y todo eso. Y generarlo como un insumo, es decir, lo que suele pasar en las discusiones, que nosotros hemos estado grabando para generar materia de investigación y todo, es que todos los argumentos que se ponen en juego salen primero en la discusión. Y de esa manera hay una instancia en que el argumento se contraargumenta, salen más aspectos del mismo argumento para robustecerlo, y de alguna manera la instancia de discusión le da una brújula al estudiante. ¿Qué cosas hay acá y qué es lo que voy a tomar de todo lo que se conversó acá para yo hacer lo mío? ¿Sí? Pero el fin último está puesto el énfasis en el desarrollo individual de la argumentatividad y las estrategias escriturales. Muchas gracias a todos por el interés, por todas las preguntas. Agradecemos a Constanza por su brillante exposición y los invito a tomar un cafecito afuera del salón. Muchas gracias. Nos vemos en un ratito.